Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Need for Speed Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y vamos a darle. Como ustedes saben, Need for Speed Mobile ha tenido fases betas en China. Una fase globalizada. Globalizada es cuando el juego ya está bendito traducido. No es que ha salido global. Lo digo así, cuando primero sale en China y luego sale una versión global. En teoría en Australia fue que salió. Lo que pasa es que está traducida, pero es la versión globalizada, la que va a salir global, pues. Bueno, en fin, van a poder jugarlo ya y lo van a poder descargar ahorita en diciembre. Básicamente estará llegando ya la beta del juego. Y porque el juego estaba previamente previsto para lanzarse en 2024. Ok, primero que nada, les estaré pasando todos los detalles del Discord oficial. Por si quieren entrar al Discord oficial de Need for Speed Mobile, pues también se los pasaré en el comentario fijado. Y también tendrán un link en el comentario fijado en el cual pueden llenar una forma de Google para que les llegue la invitación de primera mano de Need for Speed Mobile. Y si no, pues si no lo hacen, pues tranquilo, cada quien, no hay falla. Lo único que van a hacer pues es descargarse el APK cuando salga en diciembre, cuando yo se la suba. Me decían, Destro, ¿por qué no había subido esto antes? Loco, he pasado muy ocupado, lo siento, pido perdón, pido perdón. Ay, recuerden que vamos a estar en directo hoy a las 2 de la tarde por ahí. Por si quieren apoyar, por si quieren estar ahí, por si quieren preguntarme, por si quieren estar de chill, por si quieren insultarme, de todo, no hay falla. O sea, ahí estamos al pendiente de todo, que es lo importante. En fin, Need for Speed Mobile, para que no lo sepas, será un juego que se tendrá mundo abierto, modo historia, Hot Pursuit, o sea, vas a tener carreras clandestinas, vas a tener persecuciones policiales, vas a poder ser policía incluso y detener a los malos. Tendrá modo de sistema de ranked, por si preguntan de qué quiere ranked, porque yo sé que les mama el sistema de ranked. Y este va a ser uno de los mejores juegos de dispositivos móviles de coches que ha salido hasta la faz de la tierra. No sé cómo diablos lo hace Tencent, pero literalmente todo lo que se ha probado, ya sea en la versión china o la versión globalizada, pues el juego ha demostrado ser lo que es. Como las persecuciones policíacas, tener habilidades al estilo Hot Pursuit, ya sea los clavos, ya sea el sistema PEN o algunas que otras cosas más que te pueden dañar obviamente tu coche, entre otras cosas más. Este juego está bien logrado. En fin, les estaré pasando la nota y seguramente les pondré en pantalla todo esto porque mucha gente tal vez me lo preguntará, pero bueno, en fin, cositas de la vida, cositas menos. Así que ya para que ustedes lo sepan. Bueno, la beta estará empezando bueno, perdón, el test de la beta empezó el 15 de noviembre, o sea, básicamente será del 15 de noviembre hasta el 24 de noviembre podrán, registrarse. Primero que nada, los requisitos que lleva no se saben si estos serán los requisitos finales. Obviamente no creo porque pues no lo va a hacer así, pero serán requisitos previamente recomendados para poder jugar. Los requisitos recomendados para poder jugar son Snapdragon 845, Kirin 820, Dimensity 1000L o superior en procesador. Estos son recomendados. Los mínimos no lo dan por ningún lado. En fin, 6 GB de RAM, 6 GB de memoria. Ahora, luego pues te pasan actualmente el correo, bueno, no el correo, exactamente te pasan la web oficial en la cual pues te vas a registrar, que es en Google Forms. Bueno, en fin, otra cosa muy importante es que han comentado de que el juego estará llegando en localizaciones diferenciales, por si en dado caso no se encuentran o algo por el estilo. Creo que por acá lo dice. Ah, sí. Las locaciones elegibles son Australia, Canadá, Indonesia y México. Así que sí, va a estar en LATAM Need for Speed Mobile en esta fase beta de diciembre. Veremos cuánto dura. Esperemos de que sea mediáticamente mucho tiempo. Y pues que denomine completamente todo. Hay muchas cosas que decir de este Need for Speed Mobile. Y es que vale la pena 100%. Lo siento, Car Street, pero es que Need for Speed Mobile es un juego más arcade. Car Street es un juego más, como podríamos decir, un poquito más realista en el sentido de cómo se manejan los coches. Pero Need for Speed se llama mi corazón porque pues Need for Speed, o sea, obviamente, es cosita de la vida. Otra cosa muy importante es que el mapa de Need for Speed va a ser parecido al del Heat con el Unbound. Básicamente el Need for Speed Mobile trae lo mejor del Unbound y lo mejor del Heat, los últimos dos Need for Speed que ha sacado actualmente Electronic Arts. No sé cómo diablos lo ha hecho Tencent, porque sí, está trabajando en Tencent obviamente en esto, pero de que el juego visualmente lo está petando, lo está haciendo. Y si no me crees, solo mira esta hermosura, o sea, qué diablos, loco. Y pues veremos la actualización. Esto fue en la fase beta cerca de creo que fue julio, si no estoy mal, que salió esto. Julio, agosto fue que salió esta beta un poquito pequeña en Australia, en la cual se pudo probar el juego. Pues ya sabíamos de lo que veníamos probando con la versión de China, pero obviamente la versión en teoría globalizada, que es la que tenemos al día de hoy, que pues como ustedes están viendo los textos están en inglés, no están en chino. Entonces en diciembre tenemos esta beta. Ahorita ha iniciado una beta solo para China. Ahorita luego tendremos la beta en lo que es la versión globalizada en la Play Store.
y no sabemos cuándo va a llegar para App Store, porque normalmente las pruebas las están haciendo más en Android. Me alegra mucho porque eso es lo bueno de tener Android al día de hoy, porque sale un poco más barato para las compañías hacer las pruebas mediáticamente en Android y viene bien para los dispositivos móviles Android, ya que es el 80% del mercado. Vale, entonces recuerden exactamente bueno, lo que le he comentado, que son las locaciones elegibles, que son Australia, Canadá, Indonesia y México. En dado caso, si eres de México, pues con la Play Store vas de viaje, Indonesia vas de viaje, y Canadá va de viaje, Australia va de viaje. En fin, si se necesita algún VPN, pues ya saben cuáles son los 4 países correspondientes regionalmente hablando. Este juego ya básicamente no creo que le falte mucho, porque por lo que pude probar tanto en su versión china como la versión globalizada, pues ya para decirles que honestamente lo que le falta es ser muy poco de desarrollo y que se lance posiblemente entre el primero o el segundo trimestre del 2024. Loco, si el 2023 pensé que fue muy buen año, literalmente el 2024 se vienen lanzando juegazos tras juegazos. Mira, que si vas a tener obviamente este Need for Speed de parte de Electronic Arts, que incluso se va a saber de una beta prevista del Apex Legends por parte de Electronic Arts y otra beta prevista de un Battlefield Mobile esperado hecho desde cero mediante Electronic Arts, que sí quieren hacer el Battlefield, pero hecho y derecho con buena calidad de estética y gráfica. Lo más seguro es que acudan a Tencent, porque Tencent tendrá la peor monetización de todos los tiempos, pero tiene lo que podemos decir la mayor calidad de crear videojuegos de dispositivos móviles. Y lo que queremos al día de hoy es calidad. Bueno, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Los dejaré con una partidita, así como un mini gameplay con el Shelby, que lo tengo ahí guardadito. Y espero les guste. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Y como siempre, un besazo y nos vemos. Que la 13-14 me los acompañe. Y recuerden estar suscritos al canal. Nos vemos en directo por la tarde. ¡Claro que sí!